Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Y espero sobre todo que esta presentación me salga bien y os la pueda enviar. Me llevo 2 días. Cuando no se me olvida conectar el micrófono, me equivoco, en fin, es mucho más operativo dar las clases en persona. Pero este sistema, pues si ayuda y os es útil y es práctico, pues yo encantada de facilitaroslo, ¿vale? Venga, vamos a ello. El tema 6 lo habéis tenido que terminar por vuestra cuenta, nos quedó pendiente la Comuna de París, habéis mandado los resúmenes, no era necesario, pero yo los he leído con gusto. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que os interese saber, pues me lo comentáis y yo os lo amplío. Lo que vamos a hacer ahora va a ser iniciar un nuevo tema. Vamos a avanzar un poco el temario. No nos va a quedar otra, visto que esto se va a extender más allá de lo que en un principio se había dicho. De todas formas, los temas que vienen ahora son temas cortos y temas fáciles. No porque lo diga yo, sino porque el año pasado ya los alumnos, muchos de ellos, pues así lo vieron y lo sintieron, que eran temas más fáciles de trabajar por uno mismo. Aún así, no os preocupéis que os haré estas pequeñas presentaciones comentadas para ayudaros a entender aquello que no se entienda por los apuntes, que ya os digo que están muy sencillos explicados. El primer epígrafe, que además ya conocéis todos porque me habéis entregado vuestro comentario sobre la unificación italiana o alemana y porque además todos habéis estudiado el tema del nacionalismo, de manera que lo que vamos a hacer es repasarlo. Esto es como un repasito que vamos a hacer hoy. Las unificaciones de Italia y Alemania se van a producir por una serie de razones que yo he intentado organizar en dos epígrafes, digamos, en dos guiones. Primeramente, por unos intereses en la unión comercial de ciertos territorios que beneficien la circulación de productos, hay un interés económico. Se sabe a ciencia cierta que el hecho de unificar los territorios permite que las mercancías puedan moverse por el espacio sin trabas ninguna y eso beneficia a las actividades económicas y por tanto va a haber un sector social muy interesado en esta unión, que son por un lado la burguesía industrial y de negocios, por otro lado el ejército y los jefes de gobierno, que también es importante que lo vean claro, porque a fin de cuentas son los motores para ellas. Y por otra parte, esta ideología nacionalista que había nacido en Europa en el siglo XIX, como bien habíamos estudiado, y que pretende integrar territorios que o bien pertenecían a otros estados plurinacionales o bien se habían quedado autónomos e independientes y por sí mismos pues resultaban tener pocas herramientas, sobre todo para enfrentarse a este mercado industrial que había empezado a desarrollarse en Europa en este momento, hacia la segunda mitad del siglo XIX. La primera de las unificaciones vamos a estudiar va a ser la italiana. Ahí tenéis un mapita donde aparecen los diferentes estados italianos que conformaban la península itálica antes de la unificación. Así había quedado después del Congreso de Viena de 1815. La primera, el primer estado que va a liderar toda esta unificación va a ser el estado de Piemonte-Cerdeña, que lo tenemos al norte de la península, donde va a destacar algunas personas que luego van a ser destacadas en el nuevo Estado italiano, el que será el rey de Italia, Víctor Manuel II, que era también rey de Piemonte-Cerdeña, y el conde de Cavour, que era el primer ministro de Piemonte-Cerdeña y que va a ser uno de los principales líderes de esta unificación. Los primeros territorios que se van a unificar en la primera fase van a ser los territorios de Austria, que se encontraban lindando el territorio de Lombardía, que pertenecían a los austriacos, y con ayuda de los franceses serán vencidos en batallas como la de Magenta o Solferino, y finalmente estos territorios quedarán integrados en esta primera unificación del norte, de los estados del norte de Italia, a los que se sumarán Parma, Modena y Toscana, que eran territorios que habían permanecido independientes hasta ahora. En la segunda fase hace su intervención y su aparición Garibaldi, que será llamado por Cavour. Garibaldi se encontraba en Hispanoamérica, había estado luchando en el periodo de emancipación de las colonias hispanoamericanas, y Garibaldi llegará con su ejército, que ha pasado la historia con el nombre de los 1000 camisas rojas por las camisas que llevaban. Este ejército desembarca en Marsala, está en Sicilia, y desde Sicilia comienza esta unificación, consiguiendo expulsar del reino de las dos Sicilias a los Borbones, que se encontraban reinando estos territorios desde hace unos siglos, y finalmente integrando todo este sur de Italia también en esta confederación de estados italianos en el norte. ¿Qué nos queda para la tercera fase? Únicamente la situación de los estados pontificios, que se habían mantenido independientes. De hecho, no les agradaba nada esta idea de una Italia unificada, aunque sin embargo también estos estados pontificios formarán parte de los territorios italianos. La situación del Vaticano se resolverá ya en el siglo XX, en 1929, con Mussolini, firmando los pactos de Letrán, por el cual ya finalmente el Vaticano reconoce al Estado italiano
y por otra parte, la ciudad de Roma reconoce la existencia de un país, que será los Estados Vaticanos, dentro de la nación italiana. Así se pone un poco fin a este conflicto que quedaba irresuelto de los estados pontificios. Y así terminaremos de explicar estas tres fases de la unificación italiana, ya habéis visto. Os traigo una fotografía de uno de los monumentos que simboliza esta unificación, que es el monumento a Vittorio Emanuele, que se encuentra en la ciudad de Roma. Es un monumento colosal, grandioso, fabricado entero en mármol. Es visitable, puedes caminar por las escaleras, visitarlo, subir incluso a la zona superior, donde hay un mirador, que se encuentra para toda la ciudad de Roma, se sube a través de un ascensor. Y como os digo, pues es uno de estos monumentos que se construyen en esta etapa, en el siglo XIX, llenos de nacionalismo. La ideología nacionalista está por todos los poros de estos monumentos que tratan de dar esa grandiosidad a esta nueva nación que es Italia. Las banderas italianas tienen que estar presentes también como un símbolo de esta Italia unificada, etc. Ya sabéis que está situada en una de las zonas, digamos, más visitadas de Roma, que es muy cerca de los foros imperiales y donde confluyen pues tres de las grandes avenidas de la ciudad. Aquí os traigo un par de imágenes fotográficas de la época, fotografías de la época, son pinturas, de Cavour, que es este señor de las gafitas, y de Garibaldi, que es el señor que lleva la camisa roja, por el que se hace tan famoso su ejército. Os voy a poner un trocito del himno de Italia, un himno donde se llama al pueblo italiano a levantarse para crear esta gran patria italiana. Voy a poner un trocito, se escucha mucho más alto que mi voz, de forma que bajad un poco los auriculares o bajad el volumen del ordenador, porque no quiero reventaros los tímpanos. Vamos a escuchar un trocito. Es suficiente. Si queréis escuchar más, pues lo buscáis en YouTube y lo escucháis entero. Y este otro que os traigo es de una ópera que se hizo muy famosa en el momento. Esta ópera se inaugura en la segunda mitad del siglo XIX, justo en este momento de unificación. Va a ser su compositor es Verdi, el que la compone, y el nombre de la ópera es Nabucco. Aunque lo que nos interesa es este coro, un coro que lleva por título Va Pensiero. Me he equivocado y he puesto un vídeo que no se ha traducido al castellano, de forma que no vais a enteraros de nada, pero no pasa nada. Os deleitáis por la música y lo que es la escenografía de la ópera, que ya sabéis que son todas muy impactantes. Y atención, porque en un momento determinado vais a escuchar la palabra patria. Pues este trozo de la ópera es el canto del pueblo judío, de los hebreos, todas estas personas son los judíos, que cantan a esta tierra prometida que ellos pues no se cansan de buscar. De alguna forma, los italianos, el pueblo de Italia, se va a identificar con este pasaje, pues por ellos también están en busca de esta gran patria unificada, que es la Italia, a la que aspiran. Vamos a escucharlo.
Bueno, ya es suficiente. ¿Habéis escuchado la palabra patria o mia patria? Pues uno de los términos que más podemos asociar con el nacionalismo, ¿verdad? Nos dejamos atrás la unificación italiana y pasamos a la unificación alemana. Para eso he elegido este mapa que he encontrado en internet, que tiene muy bien marcado en fosforito la zona de Alsacia y Lorena, que es la que yo quería destacaros. Podéis observar que el mapa recoge primero lo que era la frontera de la Confederación Germánica, que es tal y como había quedado constituida esta zona después del Congreso de Viena de 1815, formado por 39 estados, como aparece en vuestros apuntes, y vamos a ver las diferentes fases que atraviesa esta unificación alemana. La primera fase únicamente se organiza en torno a una unión aduanera o Zollverein, siempre bajo el liderazgo de Bismarck, que va a ser una figura clave en esta unificación alemana, y por tanto del liderazgo del Reino de Prusia, que era una de las zonas más fuertes de estos territorios. En esta primera unión aduanera se consigue, pues, por tanto, acabar con esas trabas que suponían las distintas fronteras entre los estados alemanes. Por tanto, es una unión económica. La segunda fase va a suponer el enfrentamiento contra los austríacos, que era la otra fuerza importante que había en la zona, de forma que después de la batalla de Sadowa, por ejemplo, y la ocupación de Holstein, pues estos estados del norte de Alemania pues consiguen ya unificarse en una confederación de estados del norte. La tercera fase será cuando los estados del sur de Alemania decidan unirse a estos del norte. Y entonces es cuando a Francia no le parece para nada una buena idea y se entra en conflicto. Se produce la guerra franco-prusiana, que supone la pérdida absoluta de los franceses, que es lo que luego da motivo a la Comuna de París. No sé si recordáis, vamos enlazando acontecimientos. Y después de esta guerra, además, los franceses pierden los territorios de Alsacia y Lorena, que son los que están muy bien marcados, que eran territorios muy importantes por su riqueza mineral. Esos territorios pasan a formar parte de todos estos estados alemanes que ya sí se acaban de unificar. Veis como el Imperio alemán es esa línea roja que ocupa la mancha verde, que es la primera de las unificaciones, y la mancha rosa, que es esa segunda unificación, más los territorios que se anexionan, que son estos rayados, Alsacia y Lorena. Y con esto yo ya doy por contada la unificación alemana. Ya veis que es muy sencilla. Aquí aparece una fotografía de Bismarck, el canciller de hierro, que es el señor que lleva el casco con el pincho en la parte de arriba, y Guillermo I de Alemania, que es el rey, el primer rey de este segundo Reich alemán. Que, bueno, ¿qué puedo deciros sobre él? Pues que enseguida que se produce la unificación se produce un desarrollo económico espectacular, llegando a ser la primera potencia económica de Europa, superando a Gran Bretaña, y que la figura de Bismarck no solo es importante para la unificación de Alemania, sino que también va a ser muy importante para toda la política internacional previa a la Primera Guerra Mundial. Bismarck establece un sistema de alianzas que se conoce con el nombre de sistemas bismarckianos y que en todas ellas lo que trata es de que prevalezca la supremacía alemana por encima del resto de potencias europeas. Y esto será lo que provoque esas tensiones que dan lugar a la Primera Guerra Mundial. Además, la fotografía la acompaño de dos gráficas, una lineal, donde aparece el desarrollo del ferrocarril en Alemania con respecto al británico. El británico es la línea azul, el alemán la línea roja. Veis cómo crece, cómo se multiplican los kilómetros de líneas ferroviarias. Y por otro lado, una gráfica de línea, una gráfica de barras, donde aparece una barra azul para lo que es el crecimiento industrial en Gran Bretaña y una barra roja para el crecimiento industrial en Alemania. Y veis cómo estas barras crecen exponencialmente en todo el siglo XIX, pero la distancia entre la roja y la azul es cada vez menor, hasta el punto de que finalmente los alemanes consigan superar en producción industrial a los británicos. Con esta diapositiva doy por concluida la presentación y por tanto doy por concluida este primer epígrafe. Os prepararé otra con el imperialismo, espero que sea de utilidad, por favor, decídmelo. ¿Es útil? ¿No es útil? Decidme algo. Y sobre todo verlo hasta el final, que no es muy largo, solo son 14 minutillos que os pido. Os mando un abrazo y sobre todo que os cuidéis mucho. Hasta pronto.